Estamos en un momento donde necesitamos mucho amor como humanos, necesitamos mucha sanación y necesitamos romper muchas corazas. Y eso está bien. Esto es Sé quién quieres ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT Tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Si me escuchan la voz diferente, yo me la siento diferente. Es porque soy diferente, ¿no? Esto suena muy gracioso y todo, pero como les venía contando hace unas semanas, no solo por acá por el podcast, sino también por Instagram, he estado pasando por un periodo de vacío, de mucho vacío. Y tengo una risa, es porque estaba sacando la carta para la semana de hoy y salió la carta de El Vacío. ¿Qué dice la carta del vacío? Abraza el invierno en pleno verano. Y como volvamos a ese vientre, a ese útero, a esa parte donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos a salvos y reconectemos con eso, ¿sí? Entonces me da risa obviamente porque ese ha sido el tema para mí personal desde las últimas 3 semanas, más tal vez. Y algo que he aprendido del vacío es que el vacío normalmente tendemos a verlo como algo malo, ¿no? Algo negativo. Pero lo que aprendí la última semana es que el vacío es donde todo es posible, donde existen todas las posibilidades, donde es un punto cero, donde todo existe y todo es posible. Es donde todo empieza y donde todo termina. Y al final esto es reconfortante y al mismo tiempo intimidante. Porque cuando estamos en esta época, esta temporada de vacío individual, que no significa que todos estemos en temporada de vacío, pero sí sé que hay una parte de nosotros como humanidad que lo estamos. Y puede ser intimidante porque nos da miedo el no saber. Nos da miedo la incertidumbre, nos da miedo el que viene, no sabemos cómo manejarlo. Si no sabemos cómo manejarlo, no podemos entenderlo. Y eso toca directamente en nuestra fibra de control. ¿A qué nos invita esta carta? Nos invita a rendirnos. Nos dice que cuando bajamos la guardia, cuando aprendemos a fluir, cuando nos dejamos llevar, cuando nos dejamos sorprender, es en ese momento cuando las mejores cosas, las más maravillosas cosas de la vida tienen lugar. ¿Por qué? Porque no estamos tratando de controlar, no estamos en este espacio de control absoluto, de logística, de racionalizar todo, sino que empezamos a soltar, a confiar. Y la pregunta para esta semana es, ¿en qué parte de tu vida estás siendo llamado o llamada a rendirte, a soltar el control y a dejarte sorprender un poco, ¿no? Entonces, una pregunta muy interesante para esta semana. Para empezar, digamos que en el capítulo de hoy les quiero dar como ese camino, esa guía desde mi mapa, dice Ana Albiol, desde mi experiencia, desde mi centro y lo que ha significado para mí la conexión espiritual. Algunos de ustedes lo saben, pero la última semana estuve en un retiro. Es que la palabra no es un retiro espiritual, porque no fue, pero al final sí. Era un retiro de una formación intensiva de breathwork. Y los que no saben qué es breathwork, ya se los voy a contar. Entonces, bueno, esta formación, este espacio que me di a mí misma, que me permití a mí misma dentro de todo ese vacío que estaba sintiendo, fue realmente transformador y para mí fue esa cúspide, ese encuentro de algo que yo venía, por un lado, persiguiendo hace ya unos años y al mismo tiempo tratando de ignorar, ¿no? Porque esto pasa mucho cuando tenemos una fuerte resistencia con el mundo espiritual. Sí, tal vez te sientes identificado, pero por ejemplo yo crecí en una familia muy creyente, sobre todo mi mamá es una persona muy creyente y estudié en un colegio jesuita donde pues, la religión siempre estaba ahí presente y era muy impuesta. Y desde muy pequeña empecé a generar como esta resistencia a la parte religiosa y por ende a la parte espiritual. Entonces me desconecté un montón de esto
y me volví una persona supremamente racional, supremamente empírica. Entonces, para mí todo lo que no pudiera ser comprobado de una manera técnica, física, tangible, no tenía mucha cabida. Luego viene este despertar espiritual, porque es que no hay otra palabra, sé que es un término muy comercializado, pero en este momento honestamente no encuentro otra palabra para definirlo mejor, pero es esta como reconexión, ¿no? Esta ventana de sentido, de conexión con algo más y sobre todo esta sensación de no estoy sola. De no estoy sola, de no estamos solos, estamos todos juntos como humanidad y estamos conectados. Y siento que sobre todo eso para mí ha sido una de las cosas más importantes en este camino y es este sentir que estamos todos conectados, este sentir que dentro de la espiritualidad hay espacio para hacer crecer y para ser el yo individual, para tener mis propias creencias, mis propios ritos, rituales, y no es este concepto de religión que a mí por lo menos me mantuvo tanto tiempo tan alejada de este mundo espiritual, sobre todo que al final, como lo hemos hablado en otros capítulos, es una conexión conmigo misma, es una conexión con mi sabiduría interna, con mis permisos internos, mis límites internos, ¿no? Entonces, hace ya yo creo que unos 2-3 años, yo venía con esta cosa que yo tengo una intuición muy, muy, muy grande y muy afinada. Y yo lo presentía, ¿no? Y siempre estaba muy en contacto con la intuición, pero yo era como, tratando de mantenerlo a raya. ¿Por qué? Porque no podía explicarlo en términos racionales y eso me daba miedo. Esa es la verdad, me daba miedo no poder tangibilizarlo, me daba miedo no poder explicarlo. Yo tenía sueños y tengo sueños muy vividos y tengo sueños donde entiendo mensajes desde muy pequeña, me acuerdo a los 12 años, me soñé con un bebé. Me soñé fuertemente con un bebé un 24, un 23 de diciembre y recuerdo muy bien que ese 24 de diciembre, poco antes de las 12 de la noche, le dije a una de mis tías más queridas, le dije, tía, yo ya sé que nos vas a dar a todos los sobrinos de Navidad. Yo tenía 12 años, ¿eh? Mentiras, tenía 10 años. En ese momento tenía 10 años. Y ella me miró así como, ¿cómo así? ¿Qué sabes? Y yo le dije, nos vas a dar un nuevo primo. Y yo que le digo esto, y sigo por mi vida como es Navidad, los regalos, la comida, y todo me parece súper. O sea, yo solamente tengo el recuerdo de decirle eso a mi tía y del sueño que tuvo, porque el sueño fue muy vivido. Y en el sueño ella no estaba, yo simplemente sabía que ese bebé era de ella, y era un niño. Y se los juro que yo no le prestaba ni 5 atención a nada de los significados de los sueños y qué significa esto y qué significa el otro. Cero. Pues tenía 10 años. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y en febrero mi tía me dice, me dejaste pensando con lo que me dijiste en Navidad. Y obviamente yo me acordaba. Y nos cuenta que estaba embarazada, que ella no sabía, que ella no lo sabía, pero que desde que yo se lo había dicho, le quedó como esa cosa en el corazón y resultó que estaba embarazada. De mi primito, del primero de una tanda de 5 primos de diferentes mamás, de mi hermanito menor. Y fue un momento muy especial porque fue una generación completamente nueva a la que se dio paso con su nacimiento. Entonces, ahí la intuición ya me venía hablando, pero como les digo, era como muy racional. Que no, todo tiene que ser ciencia y matemáticas y todo tiene que tener una lógica y bueno. Mi mamá, por el otro lado, siempre, les digo, es muy religiosa, pero también es muy espiritual, entonces conecta mucho con estas energías chinas, con el budismo, con toda esta lectura energética, con el tarot, con todo el tema astrológico, que yo siempre la escuchaba. Y ella hacía sus rituales y sus limpiezas para la casa, para nosotros, que ponte esto, que ponte lo otro, que no sé qué. Y yo simplemente la seguía el juego porque pues es mi mamá, simplemente lo voy a hacer y ya. Y yo empiezo como que tengo este despertar espiritual y tengo el despertar espiritual porque hago una meditación y hago una hipnosis sobre todo. Hago una hipnosis y empiezo a conectar con una sabiduría que yo decía, esto, ¿de dónde viene esto? No entiendo. Y luego, cuando ya me estoy volcada, ya estaba en Alemania, estaba volcada en el tema inconsciente, estaba volcada en las meditaciones, en la hipnosis, en todo esto, pero volcada que era diario, que yo trataba de hacer algo en el EFT tapping,
todo esto estaba volcadísima y tengo un momento en que Daniel me dice, ¿sabes qué? Voy a ver un partido. Y yo, vale, yo voy a dormir porque no quiero ver un partido. Él veía partidos que estaban pasando en Colombia, en Europa eran las 2 de la mañana. Entonces yo, que por alguna razón entrecierro la puerta y prendo una velita. Y me siento a decirle al universo como, ay, universo, ayúdame con no sé qué, dame claridad con esto. Levanto la mirada a la ventana y veo mi propio reflejo y de repente empiezo a tener una experiencia mística que no voy a entrar mucho en detalle porque no quiero asustarla. Pero el caso es que recibo información de básicamente que me dice todo va a estar bien. No estás sola, estamos aquí para ti, todo va a estar bien. Y es en este momento en que yo digo, hay algo más que solo intuición, hay algo más que solo racionalizar las cosas, hay algo más que la parte metódica del inconsciente. Y empiezo a abrirme así tímidamente, pero empiezo a abrirme a este camino. Recibo, porque nunca he comprado cartas de oráculo, recibo los dos decks que tengo en este momento y empiezo a hablar con las cartas. Y bueno, yo algo que siempre he hecho desde pequeña, no sé por qué no me pregunten, pero es hablar con la luna. Siempre he hablado con la luna, tengo tatuada la luna y siempre ha sido importante. Entonces, con la luna y con los árboles. y yo aquí diciendo, ay no, soy súper racional. Pero bueno, empiezo a conectar con esto, empiezo a hablar más, empiezo a abrirme el corazón y empiezo a dejar entrar esta parte de mí que tiene una conexión superior y que tiene cierto propósito que estaba manteniendo muy apagado, muy encubierto y muy protegido también dentro de la parte racional. Y llega este retiro. Entonces, como para ponerle un poco de orden a esto. ¿Qué es el breathwork? El breathwork es una práctica técnica donde a través de la respiración llegamos a estados alterados de la conciencia. ¿Qué es un estado alterado de la conciencia? Es lo mismo que sucede cuando las personas utilizan drogas alucinógenas. Es lo mismo. Yo lo explico así porque siento que es la manera más práctica y más inteligible que se puede explicar. Yo al día de hoy no he experimentado con plantas o temas alucinógenos y por eso para mí fue tan interesante el tema de la respiración, porque dije, no le estoy poniendo nada raro a mi cuerpo, me quiero mantener segura y a salvo. Y tuve la fortuna de estar en un espacio con una colombiana maravillosa, ella, de respiración. Y ella tiene como su propio método, muy interesante. Hago una respiración con ella y es increíble, básicamente. Es total y completamente increíble, mind-blowing. Y yo quedé como con esta sensación que te vibra todo el cuerpo. Luego hago otra respiración con una de mis mentoras, pero ya en Estados Unidos, en inglés, que tiene un tema mucho más arraigado espiritual y fue como Y de ahí fue que nació todo el tema de Abundance Goddess, porque, y a ver, que yo digo que lo cojo con pinzas porque ya no me fío de mi yo racional. Pero nace en este momento porque siento este llamado a encarnar una parte de mí que está callada. Y que si me preguntan, todavía siento que está un poquito callada porque no está encarnado, no lo he apropiado del todo. Pero bueno, es un proceso y no pasa nada y está bien. Y entonces el breathwork me abre a mí a la posibilidad de sentir cosas que no había sentido antes. De sentir físicamente en mi cuerpo la energía de la que tanto hablamos. Cuando hablamos de, que el Reiki, cuando hablamos de todo, despertar la energía, mover la energía, no sé qué, este tipo de experiencias me hicieron sentirlo en mi cuerpo físico. Entonces fue esa conexión de todas estas experiencias sensoriales y estas creencias manifestadas en la parte racional, en la parte tangible que es mi cuerpo. Entonces para mí fue en serio increíble. Empecé a estudiar un poco, a ver qué pasaba con esto, a ver más ejemplos, a informarme un poquito más. Y me encuentro con que esta chica Catalina se llama, Catalina, es una colombiana de InBreath, si la quieren encontrar. Ella tiene una formación. ¿Para qué? Para convertirnos en terapeutas de breathwork, de respiración. Yo decido hacer algo que he hecho muchas veces y es invertir en mí, invertir en mi negocio, invertir en mi conocimiento, porque sí siento un llamado a curar, a sanar, a aportar al mundo. Y por alguna razón elegí me fui una semana a Barcelona
Mi primera vez en España, lo cual me pareció como, wow, ¿qué? Pero bueno, primera vez en España, una experiencia maravillosa. Barcelona es divino, divino. No conocí el centro turístico, pero la energía era divina, era preciosa. Y fue un retiro tipo inmersión de cómo hacer esto. Pero lo que más me gustó es que fue, ven, siéntelo para que puedas enseñarlo, ¿no? Y obviamente siempre, si en algún momento se te ha pasado por la cabeza como ser coach, ser terapeuta, bueno, como toda esta onda que es un boom, si eso se te ha pasado por la cabeza, siempre la invitación es pasa tú primero por esos procesos de coaching, por un proceso extendido de coaching, pasa tú primero por la terapia, vívelo tú, entiéndelo tú y que tenga un impacto en ti antes de llevarlo hacia afuera, ¿no? Que siento que es como lo hablábamos en el retiro, un principio ético. Entonces, bueno, la formación fue así súper alejada en la naturaleza y para mí fue divino. O sea, en serio, energéticamente fue un conectarme a la energía potente del universo. Porque decidí dejar mi celular en modo avión durante una semana. No sé eso cómo habrá afectado el algoritmo de Instagram. Pero me desconecté completamente. Antes de irme al retiro cerré todas mis prácticas de coaching, cerré todo lo que tenía abierto en términos de clientes y dije, quiero poner una pausa y de verdad que todo pasa por algo. Quiero poner una pausa, quiero poner un cierre. Muchos de los proyectos acabaron, terminaron. Bienestar para Emprendedores terminó justo antes. Todo cayó como perfecto para permitirme como estar en este vacío, y por eso me reía al principio, para estar en este vacío donde todo era posible, donde todo termina y todo empieza, ¿no? Y en el retiro conecté con la parte del breathwork, de la respiración, que no solo nos permite sentir estas cosas, sentir la energía, sentir qué tan bonito es, sino que nos permite sanar. Era una capacitación en breathwork enfocada en trauma. Para mí fue increíble porque obviamente se despertaron muchas cosas que yo tenía bloqueadas en el cuerpo. O sea, ¿saben? Como eso que uno dice, es que siempre me duele, digamos, a mí era el hombro. Siempre me duele el hombro, pero cuando voy al médico me dicen que no pasa nada, que los tejidos se ven bien, que no hay ninguna fractura. O el estómago, ¿no? Como me duele el estómago y no, pero es que te hacemos cosas y no tienes nada. O resulta que de repente te vuelves alérgica a cosas. Bueno, tantas maneras en que el cuerpo nos manifiesta que algo no está bien. Y nuestro primer instinto es racionalizarlo. Pues esta semana fue como, ven, sentémonos a ver qué emociones, qué eventos de tu vida no has procesado emocionalmente. ¿Qué emociones no has sentido? Y chistoso y gracioso, porque pues es lo que yo me la paso predicando, es siente tus emociones, pero pues otra vez, soy humana. Y habían emociones de mucho tiempo atrás que yo no estaba viviendo, que no estaba experimentando, que no estaba en serio sintiendo en mi cuerpo y que las tenía represadas y las seguía represando. Entonces fue cuando, o sea, yo siento, y les ponía en Instagram, cuando digo que fue una experiencia transformadora, me quedo corta. Las palabras se quedan cortas, se lo decía a mi esposo, se queda corto esto, porque es genuinamente tocar con esas partes de nosotros que duelen, expandirlas para liberarlas, para que el cuerpo se sienta más amplio, más ligero, más libre. Y yo personalmente sentí como una coraza de hierro, porque era muy fuerte, se empezó a romper. Y no voy a decir, se rompió y soy un alma libre y bla, 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 canto con los pajaritos y... No, porque ustedes saben que a mí me gusta la humanidad, la realidad y sigo muy enraizada a eso. Pero si se abre una coraza, empieza a entrar luz y empiezo a sentirme muy diferente y empieza a hacerse más y más clara mi misión y mi propósito en el mundo. Tengo la oportunidad durante el entrenamiento, obviamente, de poner todo en práctica con mis compañeras y ver la capacidad y reconocer la capacidad que tengo para acompañar a las personas en su proceso de sanación. Y no solo desde una parte mental, porque este es el tema con el coaching y sobre todo el coaching que yo hago es muy de mindset. Bueno, que hacía hasta el día de hoy. Es muy de mindset. Y yo sí sentía este cambio viniendo. Yo decía, es que yo quiero conectar más con la persona, quiero conectar más con el inconsciente, con lo que está detrás, no solamente con la teoría, no solamente con la cabeza, no solamente con todo esto.
Y esto me abre en serio, de verdad, se los juro, me abre el corazón en 8,000 pedazos de una buena forma en el que se rompe para crecer. Ayer justamente Daniel me explicaba cómo es que el músculo se tiene que romper para luego, estamos en el gimnasio, se tiene que romper para luego recuperarse o sanarse y se hace más grande. Y pasa lo mismo con el corazón. Entonces yo en este momento siento que se rompe mi corazón, que se rompe este escudo un poco para dar espacio, para crear más aire, para ampliar mi capacidad de amar, mi capacidad de acompañar, mi capacidad de sanar. Pues el retiro fue una locura. Yo toqué con emociones que tenía supremamente atrapadas, escondidas, experiencias que me tocaron de una forma tan profunda que yo ni siquiera tenía el raciocinio de eso. Y fue muy bonito, fue muy liberador. Me siento como si me hubieran quitado 82 kilos de encima. Es impresionante el cuerpo físico, o sea, tenía ciertos temas en las caderas que ya no duele. El hombro que me estaba doliendo y el cuello duele todavía un poco porque hay cosas que no salen en una sola sesión y que se necesitan seguir trabajando y bueno, está bien, es válido también para mí, pero un tema sobre todo en la garganta que yo me había comprado lapislázuli, había intentado con un montón de Reiki que no había salido hasta esta formación y en esta formación fue de la manera más positiva que pueda existir, un desgarre de la garganta, de la voz, de crear espacio, hacerme escuchar un poco, ¿no? Y fue hermoso, es hermoso, me siento increíble porque me siento que puedo dar más, puedo decir más y me encanta tener el podcast porque pues el podcast al final lo que hago es hablar con ustedes, ¿no? Y cuando hablo contigo y tú sientes mi energía, es diferente y seguro que ustedes lo sienten cuando escuchan el primer podcast o el podcast número 20 o el 50. Dios, ya casi llegamos al 100. Creo que voy a hacer algo especial para ustedes para el 100. Pero se siente una libertad de expresión, o sea, yo personalmente siento una libertad de expresión después de este trabajo de breathwork muy bonita, muy importante y sobre todo siento, como les decía, una misión mucho más clara, un propósito mucho más claro de acompañar, de sanar, de ayudar, de estar ahí, de sostener el proceso y la sanación de las personas en el mundo, porque siento y sentimos en general en esta comunidad que estamos en un momento donde necesitamos mucho amor como humanos, necesitamos mucha sanación y necesitamos romper muchas corazas. Y eso está bien. Y eso es necesario, es importante. Y hablábamos de hecho con uno de los terapeutas de trauma, con uno de los profes de trauma, y era lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Antes de irnos a hacer un voluntariado en África, antes de ir a ayudar a animales, antes de ir a recoger basura, es sanar nuestro trauma. Cuando sanamos nuestro trauma, se genera una reacción en cadena donde dejamos de implantar más trauma en los demás, donde somos mucho más conscientes de nuestra energía y donde que si vamos a África, vamos a hacer voluntariados, vamos a recoger la basura, vamos a ayudar a alimentar a alguien, lo vamos a hacer desde un lugar de plenitud y de sentirnos completos y no desde el lugar de llenar ese vacío, no metafóricamente lindo, sino ese vacío de necesito validación y necesito sentir que importo, no, sino desde un lugar de que yo estoy completa y doy. Y entonces es cuando en la ceremonia de cierre de esta experiencia donde me doy cuenta que hay una misión importante y es crear comunidad. Y es crear comunidad no solamente online, sino una comunidad donde nos alineemos en valores, donde nos alineemos y nos levantemos como comunidad y mi rol y mi papel dentro de esta construcción, ¿no? Porque no es solamente una comunidad de, somos 1,000 en Insta, somos 600, 1,500, los que sean en Instagram, 2,000, 20,000, el número que te guste, sino de cómo nos elevamos en comunidad como humanidad, como seres humanos, como parte de este planeta y cómo nos unimos en la misión de vivir mejor. Estoy leyendo un libro que se llama Restorative Businesses, que habla también de esto y ya pasamos el punto donde podemos prevenir temas climáticos, donde podemos prevenir muchas cosas. Ya nos fuimos, o sea,
Ya no hay prevención. Ahora necesitamos enfocarnos en cómo hacemos las cosas restaurativas, cómo podemos arreglar, cómo podemos sanar, cómo podemos reconstruir, ¿no? Ya no es cómo prevenimos el daño, ya no es cómo hacemos que algo sea sostenible, no. Es cómo reparamos, cómo reconstruimos, porque hay mucha humanidad afectada, mucho del planeta está afectado. Entonces, eso es lo que les quería compartir esta semana. Una invitación súper especial, muy especial, sobre todo teniendo en cuenta la conversación que tuvimos hace 2 semanas ya. Es que siento como si hubiera pasado un día. Iba a decir ayer. Pero una invitación clarísima para trabajar conmigo en el sentido de yo estoy en este momento abierta a dar de mí tanto como tú quieras y necesites. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres trabajar conmigo, que si tienes muchas ganas, mucho deseo de cambiar, de mejorar, de sentirte mejor y necesitas ayuda, pídela, ¿vale? Los precios cambian un montón porque quiero que mi trabajo sea mucho más inclusivo justamente para las personas que más lo necesitan. Quiero llevar esta medicina, esta sabiduría, esta ayuda a las personas que lo necesitan y no siempre las personas que lo necesitan son las que tienen el dinero. Entonces, escríbeme por Instagram, escríbeme un correo, angelasarmientocoach@gmail.com. Escríbeme, yo voy a estar ahí, voy a estar atenta si necesitas ayuda. ¿Para qué? Para que creemos juntos lo que necesitas. Tal vez necesitas breathwork. Tal vez necesitas una experiencia sanadora de trauma. Tal vez necesitas poner en orden tu vida, tener más dirección y para eso necesitas coaching. Entonces, básicamente me abro a ti, pongo a tu disposición mi sabiduría, mi intuición, mis tácticas, mis herramientas, mi EFT, el breathwork, lo que necesites de mí, lo pongo a tu servicio para que puedas sanar. Y no solamente para que puedas sanar, sino que para que puedas alcanzar lo que quieres alcanzar. Sentir más emoción, más vida, más libertad, más amor. Porque al final eso es lo que a mí me mueve y eso es lo que quiero crear y dejar en el mundo. Les decía hoy por Instagram, se vienen cambios y no sé cuáles, porque sigo esperando terminar de integrar todo esto que se despertó, que se movió, que sentí en este entrenamiento para que sea más coherente, más y más coherente con quién soy, con quién quiero ser, lo que quiero expresar y a las personas que quiero alcanzar y que quiero ayudar. Entonces, si tú sientes que necesitas ayuda y una parte de ti dice, es que no puedo pagarlo, Ángela, escríbeme, porque yo no quiero que el dinero sea un impedimento entre tú, tu sanación, tu bienestar y lo que yo puedo darte y lo que yo puedo contribuir en el mundo. Eso es todo por hoy, por esta semana. Te deseo una semana llena de luz, de amor, de belleza y también de dolor, porque a veces el dolor es el camino exacto que necesitamos para transformarnos. Besos y abrazos. Y si nadie te lo ha dicho hoy, te quiero. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en @TheAbundanceGoddess, TheAbundanceGoddess, y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero.